Sí, pero ajustar puede significar a la baja. El tema es ajustarlo a dónde. El tema es ajustarlo a dónde y encontrar el péndulo correcto para este incremento. Hay un tema, Joel, por ejemplo, es que yo lo que veo esto, y aquí han venido y se han sentado, Joel, y tú has venido anteriormente también, y esto es como un tema que no tiene solución, porque es que empezamos a hablar de todos los problemas que tiene la República Dominicana, todos los problemas, y es que tú nunca te vas a casar, ¿tú entiendes? Si tú empiezas a hablar de todos los problemas, nunca te casas tampoco, nunca es el momento de hacer las cosas, y te lo digo, porque en otros, vamos a poner el ejemplo de otros países, un poquito más avanzados que nosotros. El salario de Santo Domingo no puede ser el mismo de San Cristóbal, no puede ser el mismo de Asua, por ejemplo, porque los salarios están calculados sobre la base del costo de vida. El salario que tú cobras en la Florida, el salario mínimo de la Florida, no es el mismo de California, del estado de California, no es el mismo de Kansas City. Es totalmente diferente dependiendo de las condiciones y para eso se hacen ajustes. Bueno, vives en Santo Domingo o estás en Punta Cana, Bávaro, Higüey, es un nivel de salario diferente y como que nosotros no terminamos como de esclarecer eso, organizar y poner salario. El salario se supone que va muy bien calculado, entiendo yo, no sé si es así, sobre la base del costo mínimo de tu vivir. Se supone que trabajas para poder vivir, pero aquí tú trabajas y como quieras no te da para vivir. Entonces, viendo esa realidad, es como que un cuento de nunca acabar. Es una combinación de factores. Recuerden que lo que les dije, es un péndulo entre el empleo, o sea, donde estamos manejando. De nuevo, es que estamos manejando dos problemas de dos lados opuestos. Si nosotros tuviésemos una situación de pleno empleo en la República Dominicana, definitivamente los salarios deberían... una situación de pleno empleo? Donde el nivel de desempleo está en unos niveles completamente por debajo o iguales a la capacidad de absorción de la economía. Un desempleo, por ejemplo, un pleno empleo puede ser un desempleo. Fíjense que valga la... Que nosotros no estamos ni en vías de eso. 2-3%, no estamos ni en vías de eso. Ni en vías de eso. Mientras haya en la calle múltiples personas buscando un empleo, no estamos en una situación de pleno empleo. Tenemos muchas personas compitiendo por puestos de trabajo. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema comienza en la calificación de sus empleados. Y evidentemente, por eso es que me voy hacia atrás, es que estamos tratando de corregir una distorsión o se pretende que se corrija una distorsión de muchos años en poco tiempo. Lo importante es tomar la dirección, pero tomar la dirección sobre sentidos estructurales, sobre sentidos reales, para que verdaderamente la situación pueda cambiar. Mira, yo te escucho hablar y te escucho hablar sobre la calificación del empleado. Ya antes hemos escuchado sobre la situación económica de las empresas. Ya antes hemos escuchado del aumento de la tarifa eléctrica. Ya antes hemos escuchado... Hay múltiples razones por las cuales siempre que hay que acudir a un aumento salarial, uno escucha a la clase empresarial arguir que no se puede incrementar al nivel que desean los empleadores, los trabajadores. Perdón, y se hacen los aumentos. El aumento de hace 2 años fue de 14%. La inflación acumulada en ese periodo es de 8%. Es decir, se ganaron 6 puntos porcentuales por encima de la inflación. Tú sabes cuánto es eso, ¿no? ¿Verdad? De aumento. Pero... evidentemente, pero es que tenemos que ir cambiando la situación poco a poco. Los últimos 3 incrementos salariales, y este no va a ser la excepción. Dentro de la propuesta, ya el sector empresarial, patronal, planteó de que esta propuesta es mayor que la inflación. Es decir, también va a haber una ganancia real de salario. Y esa tendencia la llevamos en los últimos, van a ser 4 incrementos salariales consecutivos con incrementos importantes. Es decir, viene habiendo una ganancia real en el salario mínimo. Ahora bien, nos concentramos en el salario mínimo, pero también tenemos que pensar cómo se está moviendo el salario promedio de la economía. De acuerdo a datos oficiales, en los últimos 2 años, todavía sin haberse pronunciado este aumento, ha habido aumentos salariales importantes, vamos a decir, por encima de la inflación en toda la economía dominicana. Es que por encima de la inflación puede ser un 10%. Y un 10% de 10 mil pesos, ¿cuánto es? Es que no podemos. ¿Y cuánto te cuesta llevar a tu hijo a un colegio? No, yo me voy más lejos.
Yo me voy más lejos, porque es que si nos vamos a porque esa no, realidad, te pongo el tema del colegio por el tema de educación, que has estado insistiendo en la calificación de los empleados. ¿Cómo tú puedes educar a una población cuando tú no tienes el dinero para poder acceder a esa educación? Es una cosa como que es un círculo vicioso y no podemos salir de él. Es que la educación en la República Dominicana, la educación pública, debe ser de calidad, al igual que la salud. Es que ese es el tema. La República Dominicana tiene que realizar cambios estructurales. No podemos apostar a que la persona tenga que pagar su educación para poder moverse socialmente. Esos son los problemas estructurales a los cuales yo me refiero. Estoy en el aire y no puedo hacerlo, pero ok. Dime cuál es atendiendo a la reclasificación que ha hecho el sector empresarial. El planteamiento de reclasificación. El planteamiento de reclasificación. ¿Cuánto sería, entre qué escala y qué escala pudiera ser un aumento salarial sobre el cual ustedes pudieran negociar con el sector empleado? Hasta el momento nosotros, lo que pasa es que estamos planteando de que se vea, para poder hacer nuestro planteamiento definitivo, que se vea en conjunto con la reclasificación. ¿Por qué? Porque el incremento no es el mismo. Entonces, sí hemos dicho desde ya de que ese incremento deberá ser significativamente por encima de la inflación. Y por lo tanto, habría una ganancia en el salario real, de los trabajadores en lo referente al salario mínimo. En los últimos 2 años ya lo ha habido en el salario promedio, porque las empresas vienen realizando sus incrementos de manera regular, como debe ser, a lo que deberíamos estar pendientes. No solamente no deberíamos estar tan pendientes a lo que se negocia en el salario mínimo. Deberíamos preocuparnos porque las empresas por motu propio, como debe ir sucediendo, hagan sus incrementos durante los periodos de manera regular, de acuerdo a sus realidades. Es a eso a lo que nosotros debemos como país irnos moviendo. Es en eso que debemos concentrarnos. Debemos crear las condiciones también para que los costos de esos empleados o de esas personas sean mejores. Por ejemplo, tú mencionaste la educación, totalmente de acuerdo, la educación pública debe ser de calidad. El transporte, ¿por qué nosotros en República Dominicana no atacamos el transporte? Donde realmente muchos empleados para moverse de un lugar a otro tienen que gastar recursos importantes. Yo lo veo día a día. Porque el mismo sector empresarial también ha planteado importantes soluciones para lo que es el sector eléctrico. ¿Cuánto cuesta o cuánto le cuesta a un sector que no esté subsidiado el sector eléctrico? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el costo de los apagones? ¿Cuánto es el costo para los microempresarios de los apagones? ¿Cuánto puede representar eso verdaderamente para la mejoría de las condiciones de los trabajadores? Me parecería entonces es un tema general de políticas públicas. Cuando enfocamos los cañones en una sola variable, sobre todo una variable que se define por decreto, estamos enfocándonos sobre los puntos no reales, siendo evidentemente un tema que hay que reconocer que definitivamente hay que darle importancia. Tampoco me voy a ir al otro extremo y decir y reiterar que no es un problema. El salario mínimo en la República Dominicana debe continuar mejorando, definitivamente, pero no nos enfoquemos solamente en la taza o en el platico debajo de la taza. Vamos a enfocarnos también en lo que hay dentro de la taza, es decir, las políticas públicas. Parece que el obrero lo único que tiene, que le pertenece a la fuerza de trabajo, el músculo, mientras pueda hacerlo, porque ya a los 35, 40 años nadie lo quiere, porque no quiere asumir los costos, los gastos que significa la salud y la estabilidad en el trabajo. Mucha gente esperando que se salga para ocupar esa plaza, tal como usted dijo. Entonces, si ese obrero que no se siente representado porque no participa en la mayoría de decisiones de esa gerontocracia sindical que dice representarlo, que se han ido sucediendo en los consejos de administración, es una cadena de mando en el cual el obrero no se siente identificado con nadie. Sale de la empresa, todo el mundo quiere hacer empanada o vender ropa de paca o rifar donde trabaja. ¿Para qué? Para gastar eso en transporte como tal, como usted lo dice, en guardar un poquitito para cuando llegue la ancianidad.
y un Estado fiscalista que persigue como si fuera de cacería a la gente que toma la iniciativa de poner una pequeña empresa pequeña. Entonces, ¿cómo ve el sector patronal a la sociedad en su conjunto? Bueno, tú acabas de describir una realidad. Por eso es que nosotros lo que tocamos es que tenemos que ver los problemas de manera integral. Y en la medida que vayamos solucionando los problemas, pues también vamos a ver mejorías más profundas, no en el salario mínimo, vuelvo y le digo, en el salario promedio de la economía, que es lo que debe moverse. O sea, no debemos esperar a que sea el salario mínimo lo que dictamine los incrementos, porque es como que si estuviéramos empujando un carro, una persona con dos manos. Tenemos que ver cómo reparar el motor de ese vehículo para que el vehículo corra. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿En cuánto está? El salario mínimo de las empresas grandes, 11.200 y tanto. ¿Y el promedio que tú decías ahorita? El promedio, de acuerdo a la Seguridad Social, el salario promedio es 18.000 y tanto. El promedio. 19.000, correcto. ¿Eso sí. lo ganan cuántas personas aquí? No, o sea, que porcentualmente es el promedio. Ok, no tienes el porcentaje de los que trabajan, que ganan. Irónicamente, para que vean que a veces hay que irse a las estadísticas, las mujeres tienen salarios más altos que los hombres. Bueno, de acuerdo a los datos que pude tener, no es así. De acuerdo a la tesorería. Y hay que... De acuerdo a la tesorería, no... ¿Será que en su conjunto? Porque la mayor parte de la fuerza laboral es femenina. No, es que te voy a dar una razón en algo. Y es que de nuevo, es que estamos hablando, cuando hablamos del sector formal, estamos hablando solamente de una porción de lo que es la economía en general. Del 40%, porque el otro 60% lo representa. Del 43%, correcto, sí. El otro 57%. El sector informal. Ese es un sector informal. Que ni siquiera no estamos hablando de que gane 11.000. 5.000 pesos. No. Sí, eso es lo que una encargada de banca no te gana más de 4.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros incorporamos? O sea, ¿cómo hacemos que esa persona que gana 4.000 pesos se incorpore en el tren de la economía, donde tiene también seguridad social? ¿Cómo logramos ese objetivo? Mientras tanto, estamos discutiendo, estamos aquí en los 4.000, este es el salario mínimo, y estamos hablando entonces cómo llevar esto más rápido, ¿verdad? Pero sin tomar las medidas estructurales que nos cambien el panorama de este lado. Y a esos casos, y a esas situaciones es que yo me refiero. ¿Han planteado, Joel, en algún momento, como te planteé ahorita, tal vez delimitar el tipo de salario dependiendo de la región donde vives? ¿O eso no se plantea? Las regiones no se han tocado, pero tu punto que es muy válido, refleja lo que yo decía al principio. Es decir, estamos legislando sobre un salario para múltiples realidades. Y eso es lo delicado, cuando deberíamos, vuelvo y reitero, trabajar en todos los aspectos que nos permitan que no sea Joel Santos y el equipo empresarial junto con los sindicatos que se vayan a definir un salario mínimo. Cuando deberíamos trabajar es que para que las condiciones del mercado en sí permitan mejores salarios. Eso es lo que deberíamos buscar. Sentamos en una ocasión a Jaime, que tu antecesor, con don Pepe, para que discutiéramos sobre el salario y ver la posición de ambos. Y te voy a hacer la misma pregunta que hice en aquella ocasión. ¿Está supeditado el aumento salarial a una modificación al Código Laboral? No. Nosotros hemos sido muy claros en ese punto. Nosotros, la condición que hemos puesto para definir nuestra propuesta es la reclasificación de las empresas, y he sido muy claro y muy específico en ese sentido. La respuesta es no, para tu pregunta. Si no hay reclasificación de las empresas, no hay posición empresarial. Nosotros confiamos en que llegaremos a un acuerdo, de alguna manera. Evidentemente, estamos muy conscientes de que tenemos que en poco tiempo llegar a un acuerdo para que verdaderamente haya un ajuste salarial del salario mínimo, el cual, reitero, consideramos necesario. ¿Y el código en qué está? El código
Eso es un tema todavía, aunque suene más complejo porque estamos hablando de una legislación que abarca muchos puntos.